Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista. La verdad que sigue un tiempo magnífico, el viernes, el sábado, el domingo. Y eso que habían anunciado que iba a venir a Canarias la tormenta Z. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jorge. ¿Vio usted por algún lado de esa tormenta? Si te digo la verdad y para ser sincero, la vi a través del Lancero Digital, que fue uno de los varios digitales que anunciaron que podía haber algún coletazo de la tormenta Z en Lanzarote, pero en Lanzarote y en Canarias, pero de tormenta nada, días espectaculares, y yo estaría, si fuera de los cuerpos y fuerzas de seguridad y los de emergencia, pendientes porque hoy cae alguna patera, seguro. Está el mar como un plato. El mar de patera que se le dice. Lo cierto es que fue el gobierno de Canarias quien decretó la alerta amarilla por fuertes rachas de viento y también lluvia en toda Canarias, excepcionalmente o principalmente en las islas occidentales, sobre todo La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Usúa Ibarra, buenas tardes, Usúa. Hola, ¿qué tal? ¿Ha aprovechado para ir a la playa, no? No, pero acabo de pasar por el reducto y está, la verdad, como dice Pedro, el mar, además con la marea muy alta, sí. Y hay varias personas que se están dando un buen chapuzón y da envidia verles. Está como una balsa de aceite. Eso decían del CDS cuando se destruyó, famoso cuando uno de los secretarios generales del CDS en Canarias decía que estaba ya en plena explosión del partido y decía, cuando le preguntaban, que era una balsa de aceite. Una balsa de aceite, pero muy caliente. Es muy combustible. Muy caliente, muy caliente. Bueno, después vamos a hablar, ahora todavía no, los recursos, pues la verdad es que hemos tenido muchas dificultades porque este es el famoso juicio que se está celebrando hoy en este caso en la Sala de lo Penal de Arrecife, un juicio contra Pedro Sanginés, el exsecretario del Cabildo de Lanzarote y también el exgerente del Consejo Insular del Agua en Arrecife. Estas son las imágenes previas de ese juicio que empezó a las 10 de la mañana, que todavía ahora está en la parte testifical, pero ya han declarado pues el Pedro Sanginés, que es el principal implicado por el caso de la incautación famosa de la planta desaladora de Montaña Roja o Club Lanzarote. Luego ya vamos a profundizar sobre este tema, pero ahora vamos a hablar de lo que ha sido el fin de semana. Muchos sucesos, don Pedro. Pues sí, y llamativos, ¿no? Llamativos. Otro barco que encallaba de noche, en este caso por Costa Teguise, en las playas de los Charcos, creo que le llaman. Sí, yo no sé, sí, en la playa de los Charcos. Esa es la que está después del arrecife. Del Hotel Salinas. Sí, la verdad es que llamativo. Yo ahí un día también naufragué, pero con una barquita pequeña. Te iba a decir que tú has naufragado en muchas ocasiones, lo que pasa es que no los queremos recordar. La verdad es que es llamativo que después de lo que pasara, en este caso muy cerca, y por la denegación de auxilio o por la denegación de atraque a los tripulantes en el barco, los tripulantes eran polacos en La Graciosa, pues que coincida con este también rescate, por cierto, llevado también por, entre otros, ¿no? Por Emerlán, la verdad que es una labor fantástica. Bueno, y también en Papagayo hubo recientemente también otro. También es verdad, el que se quedó arriba de las bajas. Sí, la verdad es que llamativo todo lo que está pasando en torno a los barcos, también llamativo en torno a las neuronas que tienen algunos, yo no sé si pequeños delincuentes, pequeños golfos que hay en Arrecife, lo digo por otro de los sucesos, el que robó la moto no tenía carnet, iba bebido, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también ha vuelto los incendios de contenedores, que llevaba ya unas semanas un poco tranquila, pues bueno, de nuevo, uno de ellos en Puerto del Carmen, creo que es el que estamos viendo ahora en imágenes, creo que quemó... Pero eso fue un vehículo, ¿eh? No, quemó un coche, pero empezó, creo que con un contenedor, y ese contenedor, que es lo que siempre hemos dicho, los peligros que tiene, quemar contenedores, que puedes quemar la casa del vecino o un coche que esté aparcado en las proximidades, ¿no? Por el calor que desprende, en este caso, el contenedor, ¿no? Parece que... Muy cerca, por cierto, perdona, donde el otro día sufrió el atentado, el vehículo de la novia de Amado Vizcaíno, ¿no? Efectivamente. Muy cerca. Por cierto, Usúa, que parece que hay más de un pirómano, ¿no? Porque hay sí, eso es lo que sospechaba el propio Consorcio de Seguridad y Emergencias ya hace unos cuantos meses, principalmente porque se dan este tipo de circunstancias casi de forma simultánea o con una diferencia horaria muy corta y en distintas localizaciones, en distintos municipios inclusive.
De ahí que se haya pedido la colaboración una vez más ciudadana, porque cualquier detalle con respecto a lo que ocurre en ese entorno, que se entiende que es un pirómano, un acto vandálico o alguien que bueno, pues se entretiene de esta manera, pero que lo hace además con una cierta planificación. Efectivamente. En Puerto del Carmen hay hasta sus teorías de que puede ser incluso hasta venganza. Venganza encima. Un pueblo, ¿cómo es? Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Sí. Claro. Son teorías de ellos. Son teorías, yo no son me las teorías. creo. Otra cosa que fue muy llamativa fue el desprendimiento de, no sé si lo viste, Sí, de La Gomera. De La Gomera. Yo estuve este año en La Gomera, precisamente en verano. Tú también estuviste. Sí, lo hablábamos el otro día. Y yo creo que tú estuviste por esa zona. Eso está... Agarga, en Vallehermoso. ¿no? La Sí, en playa. Vallehermoso. Sí, efectivamente, es que es espectacular y afortunadamente ya se ha descartado que haya habido víctimas, ¿no? Menos mal. Pero incluso los alemanes, que creo que fueron los primeros en grabar estas imágenes, que estaban en un complejo alojativo, pues a poquitos metros estaban con la boca abierta. Alucinando. Dilo Porque claramente. casualmente estaban sacando en ese momento imágenes, no es Sí, que vieron estuviera... un desprendimiento ligero inicialmente y después, bueno, es que se vino abajo la mitad de una parte importantísima de Yo no este es por nada, acantilado. pero sinceramente, en las costas canarias hay que tener mucho cuidado, sobre todo de las islas más de mayor relieve, como son las occidentales, pero incluso yo puedo decir que en Lanzarote ha ocurrido en acantilados. Pues yo, por ejemplo, en Famara, estábamos allí, estoy hablando hace más de 30 años, en Famara cayó una piedra de más de 6 metros cuadrados, ¿Sí? Cayó desde la mitad del risco hasta el final, hasta el mar, hasta que cayó al final. De hecho, se ve esa piedra al final del risco. De cualquier manera, lo comentábamos también la última vez que hablamos de La Gomera con respecto a la posibilidad de que lloviera de manera torrencial en la provincia oriental. Y occidental, perdón, y en este sentido yo te apuntaba que a mí me daba miedo que se dieran estos desprendimientos porque está claro que hace 4 o 5 años de sequía que puede afectar precisamente Hombre, en la zona yo creo que se tuvo bastante suerte, porque es una zona de acampada, ¿no? Y de aparcamiento. Y de aparcamiento. De hecho, fueron varios coches no sepultados, pero se vieron bastante afectados. Sí, había muchas caravanas, sobre todo, ¿no? Por ese desprendimiento espectacular de una zona... Estaba preocupado hasta Pedro Sánchez, ¿no viste las imágenes? No. ¿Qué pasó? Está en los diarios digitales. Pedro Sánchez preocupado por el desprendimiento de La Gomera. Oye, que yo no me río. Está en el Canarias 7, entre otros diarios, y yo lo he visto en las redes también, sociales. Porque Merkel precisamente es una de las que suele... Pero Merkel va a otras zonas, me da, por lo que se puede saber, Más de al centro, al complejo de Fred Olsen, entre Bueno, otros. y una noticia que está ahí al lado nuestro, está a 200, 300 kilómetros de Canarias, quizá un poco más porque está un poco más abajo, y es lo del famoso guerra parece que ha comenzado... El conflicto. Sí, no, pero parece que ha comenzado la guerra entre, otra vez, el F Polisario, el pueblo saharaui, que no acepta a Marruecos como potencia colonizadora de su territorio, contra Marruecos. Nosotros hemos hablado con el representante del pueblo saharaui, de la comunidad saharaui, en la isla de Lanzarote, el señor Bachir. Vamos a ver lo que nos cuenta. El Polisario advirtió a Naciones Unidas de que el que traspasa el muro, sea militar o civil, van a responder porque están ahí los civiles saharauis manifestándose en la zona del Guerguerat para que no pase nada, para que les preste atención Naciones Unidas. Entonces estaba ahí la tropa de la MINURSO, de la Misión Naciones Unidas, intentando mediar, pero Marruecos violó el alto el fuego el viernes, camuflando a militares con vestimenta civil, iban a atacar a los civiles saharauis que se estaban manifestando y el Polisario tuvo que hacer frente y defender a nuestra gente. Realmente toda la culpa la tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque ellos intermediaron en el conflicto y se firmó la paz en el año 90 para celebrar el referéndum 4 meses después. Pues llevan 30 sesiones de Consejo de Seguridad renovando este mandato que no llega a su fin y es más, la MINURSO, su misión encargada de celebrar el referéndum en el Sáhara, se convirtió en defensora del ocupante marroquí y en proteger la carretera que ellos creen que es insalvable para ellos, ¿no? Para la economía de Marruecos. El problema lo ha causado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que para el pueblo saharaui desde ya no significa nada, ni Naciones Unidas, ni nada, ya no le hacemos caso a nadie. El referéndum se celebra con garantías, no va a haber el alto el fuego más, si no hay garantías de que se celebrará el referéndum
y si no, vamos a proseguir la guerra. Para parar esto, no solamente, bueno, el referéndum evidentemente, pero garantías por escrito y ante notario de la comunidad internacional, no el Consejo de Seguridad solo, la comunidad internacional, garantiza de que va a celebrar un referéndum en un plazo calculado y determinado para paralizar la guerra. Si no, no vamos a parar. Eso los Marruecos tienen que saberlo. No vamos a parar. Y nosotros, nuestro lema es toda la patria o el martirio. Nuestros combatientes, los guerrilleros saharauis, no están ahí defendiendo un sueldo como los marroquíes. Defendemos nuestra dignidad y nuestra identidad. Bueno, de momento lo que hay es mucho martirio porque hay más de 200 saharauis que salieron cuando en plena guerra de los años finales de los años 70 y se fueron a los famosos territorios de Tinduf, en Argelia. Bueno, pues ahí siguen todavía 30 y tantos años después, Usoa, pues más de 200.000 saharauis sin una resolución del Consejo de Naciones Unidas que lo que ha demostrado es que no ha servido para buscar una solución a este conflicto. Con una resolución de Naciones Unidas que no se ha cumplido. Por eso hablan de un incumplimiento a la legalidad, ¿no?, internacional por parte, en este caso, de Marruecos. Y el pueblo saharaui pues, ha estado aguantando hasta que la olla parece que va a explotar, ¿no? Y lo digo porque si en 1991 se decretó el alto al fuego, ahora mismo está el Frente Polisario declarando la guerra de nuevo a Marruecos. Estoy leyendo además la última hora. ¿No? Ha habido manifestantes saharauis que han colocado la bandera del Frente Polisario en el Consulado de Marruecos en Valencia y ya se está extendiendo, digamos, ese run que va a tener, lógicamente, su eco aquí en Canarias, ¿no? Y a ver lo que dice también el gobierno autonómico, porque la incidencia que pueda tener este conflicto, vamos a ponerlo por ahora entre comillas, va a ser directa a nuestro territorio. Bueno, el problema es que crear una zona de inestabilidad, en este caso, de nuevo, en la zona occidental del África, pues la verdad que viene muy mal. Hombre, evidentemente no es el mejor momento de todas maneras para crear este tipo de inestabilidades. Por lo visto es que, hombre, está el conflicto árabe-israelí, ¿no?, en el que se tienen los territorios ocupados o se están ocupando territorios por parte de los israelíes hacia los árabes. Pues en este caso pasó algo parecido este fin de semana o durante esta semana, en el que se camuflaron, según acusaciones en este caso de los saharauis, del Frente Polisario. Lo que acusan es que atravesaron ese muro de esa línea ficticia, es la zona de amortiguación. Disfrazados precisamente de civiles cuando eran militares. Bueno, Marruecos, de manera como siempre, lo acusan de ocupación, lo niega todo y dicen que esto es que no hay ni guerra ni hay nada, sino simplemente, en fin, algunos intentos por parte del pueblo saharaui, o más que del pueblo saharaui, del F Polisario y de sus líderes, de tratar ellos creen que es una estrategia para de nuevo intentar presionar a Naciones Unidas para que se realice el famoso referéndum, que es lo que ellos exigen y que llevan 30 años esperando y que algunos consideran que va a tener que esperar o van a seguir esperando otros 30. Es verdad que es una desgracia este conflicto, la verdad que hay por parte de la potencia colonizadora, que es Marruecos, es verdad que no le ha dado al Sáhara, pues a los saharauis, pues ninguna posibilidad de hacer ese referéndum, porque siempre ponen pega a cualquier solución pactada. El plan Baker fue el único que estuvo más posibilidades de salir hace ya por lo menos 15 años, pero que nada, todo ha quedado en agua de borrajas. Y Marruecos es probablemente la principal potencia del África Occidental. Y apoyada por Francia. Apoyada por Estados Unidos, por Francia, por prácticamente todos los países occidentales. Y por detrás por España. Y por Europa. Sí, lo que pasa es que estamos en una situación geopolítica complicada, porque estamos también nosotros, quiero decir, el archipiélago, en el conflicto del Atlántico Medio, que es el conflicto que no acaba de resolverse, primeramente porque la comunidad internacional ha demostrado pues dejadez absoluta con este asunto, ¿no? Y lo que yo creo que exige el pueblo saharaui es que dejen de aplicar las medidas coercitivas que suele poner en marcha el gobierno marroquí de manera intermitente, porque ellos van en la avanzadilla intentando conseguir pues los recursos naturales con los que cuenta el Sáhara, que son muy golosos. Hombre, tuvieron una buena piedra de toque con la Marcha Verde, vieron que les salió bien. Es que prácticamente pueden hacer. Y efectivamente lo mismo, esa carretera es muy importante. Ahí están las minas de Fosbucra, que es una de las más importantes del mundo, ¿no? Y en esos minerales.
y por lo tanto, evidentemente, Marruecos no va a perder esa joyita que tienen económicamente muy importante ahora mismo para la economía marroquí. Es verdad que después ellos allí, al pueblo saharaui, a lo que es el Ayun y su provincia y tal, lo tienen están tratando de, ese colonizador, de tratar de que ellos estén bien para intentar ganárselos, ¿no? Porque poco a poco, ya son 30 años y hay muchos saharauis que ya se sienten algunos nacidos entre marroquíes, ¿no? Y entonces, hombre, poco a poco van, digamos, no digo que se hayan vendido al discurso marroquí, pero que cada vez ven mayores problemas también para buscar una solución, ¿no? Pacífica, pero evidentemente, por mucho que la razón esté en el pueblo saharaui, porque eso es un territorio del Sáhara y tendría que ser un territorio independiente, pero lo cierto es que ahora la realidad geofísica no va a permitir que eso ocurra, me da a mí, por mucho tiempo. Y después está el tema de los intereses, como antes hablaba, de los intereses económicos, sobre todo el tema de los recursos naturales y minerales, que tienen mucho que ver con también con este conflicto que hay, entre comillas, con Canarias con respecto a los recursos de los fondos marinos y el famoso telurio, creo que se llama. Yo la verdad telurio, que no lo recuerdo muy bien, ¿no? Bueno, estamos intentando conectar con Luis Serra. Luis Serra es el portavoz, en este caso, del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el tema del COVID-19 y de momento no lo hemos conseguido. Por cierto, que Luis Serra se va a optar, según nos han dicho, a ser en este caso el decano de la Universidad de La Laguna. Parece que cuenta con muchos apoyos para poder serlo. Hombre, si lo hace igual de bien que lo ha hecho al frente de la portavocía del Comité Científico, pues la verdad que sería una garantía, ¿no? Bueno, y más allá del tema del Sáhara, hay otro asunto de la inmigración que sigue llegando en la isla a nuestras islas. 600 inmigrantes más llegaron este domingo en prácticamente 24 horas, la mayor parte a Gran Canaria, ¿no? La mayor parte al sur de Gran Canaria, con ese campo, desde mi punto de vista, el campo de la vergüenza, el del bochorno para todo un país, para todo un continente como puede ser el europeo, por ver esas imágenes, y bochornoso también la actitud de los políticos que nos vienen a representar a nivel nacional, porque cada vez que dicen algo no se cumple, ¿eh? La verdad es que es dramático, y a mí, por lo menos creo que lo denunciamos la semana pasada, que estén todo el mundo escandalizándose porque se ve a un bebé, desgraciadamente, sacarlo de al lado en un naufragio donde hay 6 fallecidos, desgraciadamente, sigue siendo un drama humano, pero les queda muy cerca. Ese es el drama que ellos están denunciando. El drama importante, el drama gordo que está pasando con la inmigración en el sur de Europa, precisamente, se ha trasladado, aunque diga Marlaska que esto no van a ser las nuevas Lampedusa, evidentemente tenemos toda la pinta de ser las nuevas Lampedusa de Europa. Sí, pero ya lo dijeron esto hace unas cuantas semanas y no ha parado, ¿no?, el fenómeno de la migración o la llegada de pateras. Y efectivamente, yo creo que es el trato que también le estamos dando a estas personas recién llegadas, ¿no?, sobre todo para los que intentan estar a favor de la inmigración y justifican de cierta manera esta ola migratoria. Estamos dando cobijo durante 72 horas mínimo a unas personas en un muelle, el muelle de Arguineguín, que por cierto también se está estudiando cómo es posible que ya la ruta es directa, ¿no? Sí, parece que es regular. De la zona de Marruecos o Mauritania, porque hay distintas zonas más bien es de la parte, lanzadera. Más bien vienen de Mauritania, ¿no? Pero bueno, que están estudiando qué casualidad o qué estrategia, ¿no?, están llevando en este caso los que trafican con personas para comprobar que este es un corredor estable. Bueno, en los últimos 3 meses creo que son 13.000 personas los que han venido a Canarias. Bueno, y digo que esas personas llegan al muelle de Arguineguín y ahí les dan 2 mantas y estar debajo de un toldo, ¿no? Ahora han construido, creo que en el Polvorín, ¿no? En el Polvorín han construido una especie de campamento, ¿no? Creo para 800 refugiados, de 13.800, pues la verdad que se queda bastante deficiente. Pero ya están diciendo las organizaciones, las ONG, que con esto, al ritmo que viene, los inmigrantes, va a ser imposible que vayan preparando 3 o 4... No, que vayan preparando 3 o 4 campamentos más, o hoteles, ¿no? Porque, por cierto, Usoa, ¿qué te parece lo que ha dicho la
la patronal turística de Canarias y sobre todo de la provincia de Las Palmas. No lo he escuchado, pero Bueno, no sé si ha rectificado, ¿no? No, bueno, no sé. Ayer yo leía en los periódicos, hoy no he tenido oportunidad, la verdad. Y bien lo has leído. Si vas a decir que está en contra de la utilización de los hoteles, lo has leído bien. Pues sí, eso es lo que le iba a preguntar. Yo aquí estoy leyendo que los turoperadores en principio preguntaron, ¿no?, a la patronal si creían que era compatible un destino turístico con miles de migrantes en las islas que estaban siendo cobijados además en complejos alojativos. Esto es lo que yo he podido leer, no sé si al final la noticia la ayer, patronal ayer es que la ha podido rectificar sacaba en esa un comunicado opinión. donde venía a decir que ellos han puesto todo de su mano para solucionar el problema de la inmigración, porque así se lo exigió, se lo pidió el gobierno central y el gobierno autonómico. Claro, pero como una alternativa temporal y excepcional. Efectivamente, lo que no quieren es, y lo están viendo, que el gobierno lo van a considerar ya casi como una alternativa en el tiempo, ¿no? Y ellos lo que consideran que esto no puede seguir siendo así, porque creen que no se han hecho los hoteles porque el Estado lo que tiene que preparar son infraestructuras para acoger a la inmigración y no los hoteles. También se está comentando, ¿no?, en algún foro mediático inclusive que se están pagando billetes a estos inmigrantes por parte de ciertas ONGs para que se marchen a la península, lo único que no tienen los pasaportes y la documentación habilitada y por lo tanto al final pues lo comido por lo servido, se quedan de nuevo en territorio canario, ¿no? Pero efectivamente si no hay una política coordinada con el gobierno estatal, todo lo que se haga desde Canarias quedará corto. Bueno, y hablando, estamos intentando, insistimos con Luis Serra, la verdad que tenía un día hoy muy ajetreado, nos lo había advertido ayer domingo, que iba a ser difícil, pero que iba a intentar estar con nosotros seguimos intentándolo, pero hablando del COVID, bueno, la situación en Lanzarote realmente creo que la última 52. Son 52, pero que fueron 3 nuevos, creo que se dieron 3 casos nuevos. Se están dando muchas de alto, ya estamos en 52, de los 52 la mitad no tiene ni síntomas, es decir, están en sus casas tranquilamente, por lo tanto la situación está bastante controlada, solo queda una persona en la planta COVID y ninguno en la UCI. En cualquier caso, lo que yo quería comentar con el tema es lo que cierta polémica se ha originado porque dice que el Cabildo no ha sido claro con el asunto de las PCR para los en este caso, estudiantes que vengan en fin, casi toda de la península. Se les hace un llamamiento, ¿no?, porque no deja de ser una prueba voluntaria. Sí. Pero si es verdad, esto está generando otra vez más cierto debate en paralelo a las decisiones que toma la Administración y que o no explica bien o no están completamente bien pensadas entre las familias, ¿no? Porque el otro día, este mismo sábado, teníamos un debate, varias personas que tienen hijos estudiando fuera, con respecto a si tenían que venir ya con la PCR hecha. Es que el titular es engañoso, ¿eh? Perdona, pero es que ya hemos localizado por fin a don Luis Serra, que hoy tiene un día muy apurado. Don Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y muchas gracias porque sé que hoy está apurado. Casi siempre lo está, pero hay más. Por cierto, felicidades porque creo que se presenta como candidato, en este caso al decanato de la Universidad de La Laguna. Las Palmas de Gran Canaria. Ni La Laguna ni decanato, si acaso el rector de... Ah, el rector, perdón, rector. Pero no he tomado una decisión todavía. ¿Todavía no he tomado la decisión? Ah, bueno, y de Las Palmas, ¿no? Sí, el de Las Palmas. De Las Palmas de Gran Canaria, y hombre, felicítalo cuando lo gane. Bueno, porque dice, presenta y pierde, felicitación. Digo que está el rumor, el run, está por ahí corriendo. Don Luis, bueno, ¿cómo calificaría la situación ahora actual, la última hora que tenemos en Canarias respecto al COVID-19? Pues yo diría que en general excelente, muy buena. Es decir, es cierto que en Tenerife tenemos cifras más altas. Si descontáramos Tenerife, la situación sería extraordinaria, sería muy buena. Con Tenerife, bueno, un poco peor, pero aún así, digamos, la situación es muy buena. Y lo más importante es que globalmente, sí que sabemos que Tenerife está un poco por arriba, pero globalmente la incidencia día a día no está aumentando de una forma, digamos, significativa y por tanto se está conteniendo todo esto, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia? Porque llevamos ya un par de meses casi que Tenerife no deja de reducir de manera considerable el número de contagiados. Ojalá supiéramos exactamente, ¿no? Por los brotes, nosotros sabemos que los brotes se producen en el contexto, digamos, de reuniones y que luego se transmite la enfermedad dentro de las familias. Ha llegado a
centro sanitario en Tenerife y todo esto pues realmente preocupa, pero insistimos, yo pienso que con las nuevas medidas que entraron en vigor hace una semana, deberíamos de empezar a ver resultados en el transcurso de esta semana, ¿no? Por lo menos cuando ya nos acerquemos al fin de semana. Bueno, esta semana o el fin de semana pasado, la gran noticia fue sin duda el descubrimiento de una posible vacuna que ya se podría empezar a aplicar a principios del próximo año, que estamos a 2 meses del próximo año, o a menos de 2 meses. En este caso, ¿usted cree realmente que va a ser la salvación o todavía queda mucho recorrido? Bueno, yo pienso que sin duda es una excelente noticia. Han habido otras noticias posteriores, que si la vacuna rusa, etcétera, con porcentajes de protección importantes, pero a mí me gusta primero leer la publicación, que tiene que publicarse en una buena revista científica, evaluarlo bien, cuál ha sido el tamaño de la muestra, pero qué duda cabe que es una noticia para tener optimismo, porque si pudiéramos empezar a vacunar ya no en marzo o abril, cuando preveíamos, sino incluso un poco antes, pues sería fantástico. Pero yo sería un poco más precavido, sobre todo porque esta vacuna, concretamente la de Pfizer, tiene un problema añadido que no es baladí, que es que se tiene que transportar a menos 80 grados. Menos 80 grados es muy complejo. Hay que Eso le iba a preguntar, carbónica. porque yo no conozco nevera que esté a menos de 80 grados o menos 80. Bueno, nosotros aquí en el instituto tenemos unas 20 o 25 congeladores de menos 80 grados, ¿sí? pero son excepcionales porque se utilizan para preservar muestras de tejidos humanos o de muestras humanas durante mucho tiempo, ¿no? En condiciones, digamos, perfectas. Pero, claro, para distribuir en todo el territorio no va a ser fácil. Sin duda es un reto que se va a solucionar seguro porque todo se puede solucionar, pero que es algo que va a poner una dificultad añadida. Pedro Martín. Don Luis, ya que estamos hablando de vacuna, si la de Pfizer tiene esta dificultad añadida, pues hoy mismo ya se ha conocido que la de Moderna tiene un resultado también resultado satisfactorio de creo que un 94,5%, y lo que no tiene es este inconveniente de tener que transportarse a esas bajas temperaturas, ¿no? Claro, claro. Aquí vamos a tener varias vacunas, la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca. Vamos a tener varias vacunas y entonces se tratará de elegir el momento más adecuado, y para eso pues la Unión Europea se está moviendo para tener la capacidad de compra, ¿no? Sí, perdón. No, diga. Sí, perdón, y le quería decir, don Luis, y esto quiere decir que nos estamos aproximando a esta situación que sería la ideal, que a través de la vacunación masiva consiguiéramos la inmunidad de rebaño. ¿Usted tiene más o menos calculado cuándo puede ser? ¿O tiene una estimación calculado? La inmunidad de rebaño puede tardar un poco, pero usted imagínese por un momento pues que conseguimos vacunar a todo el colectivo de riesgo. Personas de 50 años para arriba, enfermos, diabéticos, etcétera. Una vacunación masiva, ¿no? Del 30-40% de la población. Aunque no llegáramos a la inmunidad de rebaño, no nos preocuparía mucho porque la gente que pudiera infectarse, que son gente más joven, pasaría la enfermedad de forma sintomática y sin complicaciones. No sería muy tan grave. Y entonces sí que podríamos obtener la inmunidad en los siguientes meses, ¿no? Y por tanto, yo pienso que es una muy buena noticia la vacuna y yo ya estoy deseando podérmela poner. Bueno, precisamente ahora te dejo Usoa, pero precisamente lo que usted acaba de decir, pero ¿no le ha sorprendido esa encuesta que salía ayer, creo que era en El País, donde hablaba que solo un 24%, es decir, un cuarto de la población de España, está dispuesta a ponerse la vacuna? Bueno, la verdad es que estas encuestas hay que mirar siempre con mucha precaución. Nosotros nuestras cifras que manejamos es un 40% que no está dispuesta a ponérsela. Pero cuando esté aquí ya veremos lo que pasa, ¿no? Es decir, ha habido en los últimos años también muchas críticas frente a la gripe y este año la campaña de vacunación antigripal ha sido espectacular. La gente ha respondido de forma masiva y casi no hay vacunas para la gente que quiere vacunarse, ¿no? Por tanto, yo pienso que al final, cuando hay una vacuna y la gente vea que es
efectiva, que no te inocula el 5G, que Bill Gates no se mete en tus venas, pues entonces yo pienso que la gente empezará a vacunarse, ¿no? Última pregunta de Usoa Ibarra. Sí, son dos preguntas, pero muy cortitas, así que las podemos considerar dentro de una misma. Primero, ¿cree usted que el Gobierno de España tenemos una semana para convencer al Gobierno español de que a partir del próximo 23 de noviembre también permita, además de las PCRs, incluir los test de antígenos a aquellos turistas extranjeros que nos vayan a visitar? Y también se están haciendo, en el caso de Lanzarote, pues la revisión de las aguas fecales. ¿Esta es una alternativa que usted considera válida para saber si hay una alta concentración de COVID en algunas zonas en concreto? En respecto a la segunda pregunta, sí, es un método que sí que se ha visto que puede ser útil para detectar un brote incipiente o para vigilancia epidemiológica, ¿no? en la población. Es útil y bastante sensible, y también si muestramos distintas, pues podemos tener una aproximación geográfica. Y respecto a los PCRs o test de antígeno, el problema que tienen los test de antígeno es que en personas sintomáticas tienen una sensibilidad relativamente baja. Baja. Baja significa del 50% o del 60%, con lo cual se escapan muchos, ¿no? Nuestra recomendación es, por lo menos a nivel científico, es que en aquellos lugares de origen donde la incidencia sea muy alta, podemos hablar de 400 o 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, en estos casos casi que sería obligatoria la PCR. Pero en estos casos intermedios, con una prueba de antígeno, pues posiblemente podría funcionar muy bien, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque claro, si realmente recibimos turistas de zonas de muy alta incidencia sin una PCR, se nos pueden, digamos, colar demasiado. Siempre va a pasar alguno, y esto va a ser así, ¿no? Lo importante es que no constituya un brote importante de casos. Hombre, lo que muchos consideran, don Luis, es que son filtros, ¿no? Y cuanto más filtros se pongan, a lo mejor no son perfectos, pero siempre va disminuyendo las posibilidades de contagio. Don Luis, nosotros sí. Si hacemos un filtro, por ejemplo, por síntomas y de declaración responsable, si hacemos otro filtro, digamos, de temperatura, y además añadimos una prueba de antígeno, una PCR, realmente estamos cribando un porcentaje muy alto de casos. Pues don Luis, de verdad que muchas gracias, y hasta otra ocasión, a ver si seguimos en estos números tan satisfactorios para Canarias. Oye, y que tenga suerte en las elecciones, si se presenta. Yo espero que sí. No, todavía no hablamos, esto lo toca todavía. Hasta luego, don Luis, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, don Luis Serra, que es el portavoz del Comité Científico del COVID-19 en Canarias, es decir, una vez que se toma la decisión en ese comité científico, él es la persona autorizada para poder transmitirla, ¿no? Bueno, en Canarias, salvo en Lanzarote, que después tenemos otro comité, que aquí, aunque en Canarias se puedan celebrar eventos desde hace bastante tiempo, o abrir las instalaciones deportivas al público y no ver esas imágenes, que yo creo que son incluso peores, sin control en las montañas, etcétera, etcétera, pues aquí el comité científico, por ejemplo, eso todavía no lo ha permitido. Y lo de las instalaciones o los eventos, si es verdad, lo que pasa es que les costó también un poquito. Le costó. Y también la curiosidad es que el de Lanzarote es como el de Madrid, no como el de Las Palmas. Qué secreto también. Bueno, por cierto, ya el domingo, sorprendentemente, venían 30 aviones de fuera de las islas al aeropuerto de Lanzarote. La verdad que extrañó muchísimo, porque dada la incertidumbre que hay, aquí, en fin, se extrañó mucho Usoa. Pero lo curioso, y es la noticia que han hecho y podrán ver luego en el informativo Usoa, es que según el sector turístico, la mayor parte de los que llegaron y se instalaron en establecimientos reglados fueron con la PCR. Sí, yo creo que hay cierta mentalidad, o con el test de antígeno, porque tú sabes que la ley canaria... La PCR no es obligatoria por ahora. No, en Canarias sí. El test de antígeno, no la PCR. No, lo que es obligatorio es venir con una prueba. En Canarias ahora es obligatorio las dos, venir con una prueba que sea fiable. Y en principio han dicho que el test de antígeno lo es y la PCR. Y el 23 es cuando no se permite. El 23 es cuando no se permite. Sí, yo lo he entendido. ¿Lo entiendes tú? El 14 de noviembre entró en vigor el decreto que el sábado puso en marcha el gobierno autonómico, que obliga a estas personas que vienen a presentar una prueba
en negativo con respecto al COVID, que ya puede ser un PCR o un test de antígeno en el complejo alojativo. Pero a partir del 23 de noviembre la situación cambiará porque será solo la PCR según lo que establece el gobierno estatal. ¿Un test rápido vale? Pregunto. Yo creo No vale. No vale, el test no vale. A partir de... El test rápido digo ahora. Ahora vale cualquier prueba que las autoridades pertinentes han declarado como que son fiables, ¿no? En principio parece que son las PCR y los test de antígeno, como bien ha dicho Ulloa. En cualquier caso, hemos hablado con Héctor Pulido y esto nos ha contado con respecto a esa llegada de aviones. No han venido llenos, pero bueno, siempre es bueno que haya enlaces, ¿no?, con gran parte de la Unión Europea y sobre todo con Inglaterra. El fin de semana, que bueno, el sábado entraba en vigor la norma, la resolución del Gobierno de Canarias, y efectivamente era obligatorio, es obligatorio que los establecimientos exigiésemos la presentación de una prueba negativa de PCR. La verdad es que los clientes, bueno, como la norma se había dictado ya con cierta antelación, muchos de los clientes que venían lo sabían y lo traían. Y en algunos casos quien no lo traía, y sobre todo más por las consultas que por las llegadas, pues les ha informado aquí donde lo pueden hacer en el momento de llegar, dado que tienen un tiempo para poder hacerlo y presentarlo en el establecimiento. Y bueno, digamos que con lo que se había conseguido, pues ha funcionado relativamente bien. La mayoría de clientes que han llegado a establecimientos lo traían. Los vuelos que están viniendo con poca ocupación. Había vuelos que venían, justamente como lo comentas, pues para retornar turistas que tenían sus vacaciones programadas y terminaban las estancias largas el domingo, ¿no? Entonces por eso hubo bastante movimiento de vuelos. Pero se mantienen los vuelos pues, que tenemos por ejemplo, EasyJet Jet2 mantiene 9 vuelos semanales, no ha cambiado. Al final el norte de Inglaterra y Escocia, porque estos vuelos siguen operando, y ahora lo que esperamos es que el día 3 de diciembre empiecen a operar los otros vuelos, ¿no? Bueno, pues efectivamente todavía, aunque vengan aviones, la mayor parte, por lo que estamos entendiendo, vinieron a recoger turistas que se iban. Claro, vamos a ver, yo creo que sí hay cierta mentalidad y las reservas incluso del 2021, si hablas sobre todo con agentes de viajes, van bien, pero también porque mucha gente ha pospuesto sus vacaciones previstas en este 2020, las ha cancelado para disfrutarlas en el 2021. Es decir, no han perdido todas las reservas que tenían previstas, pero sí se han aplazado. Y con respecto al tema de los test, TUI ha instado a considerar la efectividad de los test rápidos o test de antígenos, porque dentro de los test rápidos hay varios tipos en el mercado, pero dice que es necesario que la Unión Europea considere, ¿no?, o avale esta fórmula porque entiende que son más prácticos, que cada vez son más exactos, que son más baratos y que son más ágiles. Entonces, un poco, y que han ido perfeccionándose y cada vez tienen mayor fiabilidad. Sí. El mismo cero, el que nos hacemos aquí nosotros, Pedro, en esta casa, que nos obliga la empresa cada mes, cada 30 días a hacerlo, pues tienen un grado, según nos dice la clínica, de un 90 y tantos %. Es decir, que hombre, que ya bastante es, ¿no? De hecho, por suerte ha acertado, porque de momento aquí seguimos todos trabajando. Que yo me quedaría con las palabras del anterior experto que hemos tenido cuando ha apelado, ¿no?, a no, digamos, poner en contraposición, sino a complementar con todas las herramientas que tenemos ahora mismo a nuestra disposición, pues esos filtros para dar seguridad al turista y también al residente, porque es muy importante seguir manteniendo el destino con unos niveles controlados en términos locales. Bueno, vamos un momento a publicidad, Ulloa y Pedro, y volvemos en 2 minutos. Bueno, como habíamos prometido, pues hoy a las 10 de la mañana comenzaba el famoso juicio de la desaladora, en este caso la desaladora del Club Lanzarote en Playa Blanca, un juicio que inicialmente ya los 3 abogados de los acusados creen que no debía ni de celebrarse, entre otras cosas porque ni la acusación particular, en este caso la empresa,
retiró, la que creó la denuncia, retiró la denuncia porque llegó posteriormente a un acuerdo con el Cabildo de Lanzarote, ni la propia Fiscalía que pidió el sobreseimiento de la causa, ¿no? Lo cierto es que en cuestiones previas los 3 abogados hicieron ese planteamiento de que no tenía sentido celebrar este juicio, han anunciado que está esa parte, van a ir al Constitucional porque creen que... Entonces, ¿por qué se mantiene el juicio? Bueno, se mantiene el juicio porque la jueza considera que eso es porque todavía hay una parte que es la que está en tela de juicio. Claro, hay una parte que en este caso es la de los que fueron consejeros de Podemos, donde hay un lío porque ellos en principio se personaron en ese caso como miembros de Podemos, luego ya dijeron posteriormente que no eran miembros de Podemos, que Podemos nunca había presentado nada, y es cierto que como partido nunca lo presentaron, sí aparece inicialmente como grupo político, pero como grupo político, en este caso la doctrina del Tribunal Supremo es que no puede, un grupo político no puede personarse como acusación popular. En definitiva, un lío que tendrá que... Particular, ¿eh? Acusación particular. Sí. No, en este caso popular. La popular. Tendrá que resolverlo esta causa el Tribunal Constitucional si la jueza, en las cuestiones previas, pues decide pues que efectivamente este juicio, aunque se celebre, no tiene ningún sentido. Pero no me da a mí que si la jueza ha dejado que se celebre el juicio es que no lo va a anular. Bueno, se está celebrando, ¿no? Claro. En estos momentos y tiene para rato porque serán varios días. De cualquier manera, el expresidente insiste en lo que ya dijo en su momento, que él se siente inocente, que cree que ha tomado una decisión avalada pues, por ese asesoramiento verbal y también por una situación que llevó al Cabildo, en este caso a su máximo responsable, a Pedro Sanginés, a plantear esa incautación ante las innumerables denuncias e incumplimientos que estaba cometiendo una empresa que él entiende que desarrollaba una actividad ilegal. Yo creo que este es el fondo un poco de la cuestión, sobre lo que se va a dirimir y sobre todo porque hay quien dice que Pedro Sanginés pues, actuó de una manera imprudente y además precipitada. Él siempre alega que además del visto bueno del secretario, en este caso exsecretario porque ya está jubilado, también contó con un asesoramiento verbal en esta ocasión y un informe que aparece del señor Calatayud, ¿no?, a posteriori. Bueno, el abogado, efectivamente ahí se basa también mucho la defensa de Pedro en lo que ha dicho el secretario. El secretario, en este caso, lo que sí reconoce es que Pedro Sanginés lo llamó al despacho y él simplemente, sin haber estudiado a fondo el caso, pero por los incumplimientos, por aquello tratarse de un terreno de dominio público, y al entender que se estaba exigiendo por parte del gobierno de Canarias y del diputado de Común que se clausurara esa planta desaladora por diversos incumplimientos, entre otros por delitos medioambientales, por posible delito de salud pública, por tarifa abusiva, porque hay que entender que una de las cuestiones clave de este caso es que la presidencia del Cabildo en aquel entonces de Pedro Sanginés actúa, primero porque el gobierno de Canarias se lo exige, porque hay unas protestas también de los propios usuarios del servicio que considera que estaban pagando el agua a mayor precio que la que pagaban. Y no tenían títulos habilitantes claro, tampoco. Y entonces la clave de todo este asunto es que Pedro Sanginés consideraba que al no tener la planta desaladora de Club Lanzarote el título habilitante para vender, y para la distribución del agua no se puede a tercero, porque lo que sí se estaba permitiendo y habían ciertos permisos era para producir y para suministrar a sus propias, en este caso, urbanizaciones o hoteles, ¿no? Pero no pueden hacer, para entenderlo, no pueden hacer negocio. Es decir, y ellos consideraban, y así lo consideraba el propio gobierno de Canarias y el diputado de Común, que estaba haciendo un negocio y encima creían que con tarifa abusiva, más cara... Y servicio también deficiente, ¿eh? Y también, bueno, eso también lo aducían los propios o algunos de los propios vecinos. En cualquier caso, posteriormente se llega a un acuerdo, esto ya es conocido, y en ese acuerdo con la propiedad le dan la posibilidad de que venda a tercero, pero a través
del consorcio insular del agua. Bueno, y del pago de un canon, ¿no? Y que el pago es un poco de la un canon diferencia con de respecto 400.000 a la situación anterior. euros. Vamos a ver un poco la crónica, o no sé si son la crónica o los totales de Pedro Sanginés en el juicio hoy. Fueron muchos los requerimientos, me voy a centrar en ese, pero hubo varios del Gobierno de Canarias ya advirtiendo con emprender acciones judiciales tanto al promotor como al Ayuntamiento de Yaiza de no actuar, dando traslado de esto tanto al diputado del Común como al Consejo Insular de Aguas. Digo al diputado del Común porque el diputado del Común comienza a actuar como consecuencia de la denuncia de los vecinos del Plan Parcial Montaña Roja denunciando esta situación, cosa que también hicieron en el Cabildo de Lanzarote, al menos en diversas reuniones que mantuvieron con quien les habla, y yo no sé si fue en la cuarta, en la quinta o en la sexta requerimiento del diputado del Común advirtiéndome directamente de la inacción por parte del Consejo Insular de Aguas y del propio consorcio, terminando por, como digo, advertir que corría riesgo, cierto, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal si no actuaba el consejo que yo presidí. Era una de las dos opciones que se nos dio. Usted clausura, con lo cual era inevitable el desabasto de agua para ya no solo la industria turística que allí había, sino lo más importante, al menos para mí, las dos cosas lo son. Los 6.000 vecinos, porque no existía otra forma de suministrar y por lo tanto, ante dos medidas, ambas legales, según se me informó, yo opté por la que entendí causaba un menor perjuicio al interés público. Yo fui asesorado en todo momento verbalmente. Es verdad, también por un asesor externo, pero fundamentalmente por quien a mí me vincula, que era el secretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas y del consorcio, en el sentido de que se podía incautar un informe verbal de que se podía incautar, de que se podía hacer sin autorización judicial y también de que no era preciso que me fuese informado esto por escrito. En todo momento, señor letrado, eso consta en las testificales de muchos de los testigos, como supongo contarán cuando pasen por aquí, y no creo que el Club Lanzarote niegue este extremo. En el propio Cabildo nos reunimos en varias ocasiones tratando de alcanzar un acuerdo que probablemente se habría parecido mucho al que finalmente se alcanzó cuando el promotor recibió la orden de clausura por venta, entre otras razones, como antes dije, del Gobierno de Canarias. Es a partir de ahí cuando de verdad el promotor entiende que no nos queda otra, porque estoy ya mandatado, ya no se trataba de advertencias del Gobierno del diputado, se trataba de un mandato expreso del Gobierno de Canarias: clausura usted la planta y además garantice. Entonces nos sentamos y alcanzamos un acuerdo, por cierto, validado en los tribunales. Esto es muy importante decir, que viene a resolver desde un punto de vista administrativo la situación. Bueno, la conclusión, Pedro, es que Sanginés cree que no tenía otra salida. Si el gobierno le exigía que se clausurara y permitiera a la vez, clausurando el servicio, la única fórmula que había es la de la incautación. Yo no por nada, pero evidentemente los juzgados ya pues darán o quitarán razones, pero a ver, la única parte que podría estar afectada por la defensa del interés general del cargo público, en este caso el que era presidente del gobierno en su momento, es Club Lanzarote. Si Club Lanzarote llega a un acuerdo con el Cabildo, si salen ganando, pues el que tiene la concesión del agua, los vecinos, Club Lanzarote, se termina ya con toda esta situación. Yo todavía no entiendo el posicionamiento de tanto Carlos Meca como el otro señor, que no me acuerdo cómo se llama. Pablo. Pablo, ¿no? Pablo, no lo sé. El otro señor que era consejero del Cabildo. Pablo Ramírez, ¿no era? En su momento, para seguir manteniendo esta lucha, porque no es por nada, pero yo es que creo que aquí ha ganado la isla de Lanzarote. Pero bueno, también es verdad que la justicia es la que tendrá en sus manos decidir si se actuó. Yo creo que no. Es verdad que más allá que, como antes decía Usoa, que se pudo equivocar Pedro Sanginés, una cosa es que se equivoque. A la pregunta, por ejemplo, de si usted volvería a hacer lo mismo, claro, de la misma manera, él siempre ha respondido que no. Que no, visto porque un poco visto lo que hay, ¿no? las consecuencias a posteriori. Pero que lo que está claro es que cuando lo que se va a analizar, que es una prevaricación, es cuando
alguien hace algo, un cargo público hace algo, a sabienda de que no lo puede hacer o que lo está haciendo mal. En este caso, Pedro es todo lo contrario. Él siempre creyó que lo estaba haciendo bien. Y por eso se produjo la incautación, porque creyó que era la única manera que había para poder solventar la situación de exigencia por parte del gobierno de Canarias y también la recomendación de los diputados del Común, en el sentido de que tenía que clausurar, y no en una ocasión, se lo dijo en varias advertencias y ya definitivamente, de que tenía que clausurar porque si no, podría ir a Fiscalía el propio Cabildo. ¿Por qué? Por permitir que se estuviera produciendo una situación, vamos a decir, ilegal o irregular, de poder vender agua a terceros sin control sanitario por parte de las autoridades sanitarias, prohibiendo, cuando se prohibía vender aguas a terceros, y en este caso también provocando, en aquel entonces, en las faltas leves también, daños por los vertidos, daños medioambientales, ¿no? Es decir, que yo creo que en este sentido, como bien ha dicho Pedro Martín, este juicio realmente no tiene por dónde cogerse, en el sentido de desde la lógica, nada más. Desde la lógica y el sentido común, ni se ha hecho daño al interés general, por el contrario, el Cabildo lo que defendía era el interés general. Lo curioso, lo llamativo, es que sea un señor de Podemos como Carlos Meca, quien en este caso se ha posicionado a favor de los intereses de los empresarios, que a mí esto yo lo admiro, ¿no? Pero llama la atención altamente porque demuestra el grado de enfrentamiento casi enfermizo que ha tenido siempre contra Pedro Sanginés. Bueno, ahí está la petición de 12 años de inhabilitación política, porque en realidad esa sería una inhabilitación para cargo público. Y es el trasfondo, ¿no?, un poco también de esta petición, aparte de que, bueno, la estrategia que pueda tener Carlos Meca y Pablo Ramírez, también está el hecho de que ellos consideran que, bueno, pues había un interés por parte de Pedro Sanginés de beneficiar a Canal Gestión y que esta era una operación concertada, incluso, bueno, casi en connivencia con la empresa que lleva el monopolio del agua en la isla de Lanzarote. Y digo monopolio porque esta es otra de las argumentaciones que siempre ha defendido Pedro Sanginés, que no podía haber otra empresa como Club Lanzarote ofreciendo agua, aunque sí es cierto que aquí podemos leer también la letra pequeña, y es que Club Lanzarote tenía, digamos, esta dispensa porque no llegaba la infraestructura conveniente de Canal Gestión hacia el sur de la isla, ¿no? Y en concreto este plan No de Canal Gestión, no ha llegado nunca, porque esto viene de anterioridad, esto se viene produciendo desde hace muchos años. Yo, en este sentido, yo estoy más cerca de que el agua, porque el plan insular, en una de las grandes equivocaciones que tiene el plan insular vigente, prohibía que los hoteles pudieran tener desaladoras privadas. Lo que pasa es que una cosa es el autoconsumo y otra cosa es precisamente ponerle un valor a un producto y tener una ganancia con ello, ¿no? Pero curiosamente, menos mal que los hoteles pusieron sus plantas y los planes parciales pusieron sus plantas desaladoras, porque ustedes recordarán en la época del PSOE, de Manuela de Armas, cuando no había agua y habían corte cada 2 por 3. Y algunos iluminados aquí echaban la culpa, no, es que le estamos dando agua al turismo. La mayor inversión que es que gracias que le dábamos agua al turismo, o gracias que hay agua corriente, pues nació el turismo, evidentemente, pero como no fuimos capaces de tener el monopolio como tenía Inalsa y hacer una de las empresas más bollantes de Canarias, podía hacerlo si hubiera habido una gestión. Por el contrario, la llevaron a la ruina, lo que hoy tanto presumen de la gestión pública. La mayor inversión que ha hecho Canal Gestión, o a la par, ha sido precisamente salvar la responsabilidad que tuvieron, entre otros Manuela Armas y otros muchos, de 50 millones de euros, que yo todavía no entiendo por qué se hizo esa operación, donde hay incluso amigos personales míos que a lo mejor no tenían que haber estado, o sí tenían que haber estado, sinceramente eso es lo de menos, pero es verdad que el interés general no pasaba por salvarle, y lo voy a decir así groseramente, el culo a estos políticos. Si no tenía que haberse invertido 50 millones de euros en la red de abasto de Lanzarote. Sí, pero que volvemos a insistir en la diferencia entre las formas y el fondo. Si existían unas medidas intermedias que pudieran haber resuelto este pulso, ¿no?, entre
Club Lanzarote y el propio Cabildo Insular de otra manera. Se dijo en su momento que podía haber iniciado y solicitado por la vía judicial el señor expresidente ahora mismo del Cabildo esa incautación sin tener que bueno, pues llegar a estos términos, ¿no? Que incluso la manera de hacerlo pues fue bastante desagradable, sobre todo porque estamos hablando de una imposición, es decir, de una entrada en una propiedad privada a la fuerza, con la presencia de la policía, de la Guardia Civil, etcétera. Bueno, todo esto podía haberse evitado. Pues, si no es pacífica, y de acuerdo que nunca lo son, pues no hay otro remedio Usoa que hacerlo con la fuerza, ¿no? Sí, pero con la fuerza pública. Y los alcaldes... otra cosa es que hay que tener mucho cuidado con el tema de las incautaciones de cualquier empresa. Eso es otra cosa, y por eso están los juzgados. Pero, insisto, en este caso ya lo explicaba el abogado, y en este caso también Pedro Sanginés, que él, cuando se fue asesorado para cumplir ese requisito que le exigía el gobierno de Canarias, él entendió que no había otra fórmula, y asesorado verbalmente si podía hacerlo, y el secretario en aquel entonces dijo que en principio, por lo que él había visto, por todo lo tal, sin hacer un estudio de profundidad, él creía que sí, porque se trataban de dominio, de una explotación en dominio público. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Mañana seguiremos hablando. Esto va a durar, bueno, para que lo entiendan. Hoy, mañana, el lunes próximo y el martes próximo. Hoy declararon los tres acusados, los tres investigados. Tampoco para tanto, ¿no? Pedro Sanginés, que fuera presidente del Cabildo, que fue el que tomó la decisión, el que ejecutó la decisión de la incautación. Pancho Perdomo, que muchos entienden, no se sabe ni por qué está el exsecretario del Cabildo, porque está investigado en este caso, y también el gerente el exgerente también del Consejo Insular de Aguas, que lo único que hizo fue a la ejecución por buscar una salida cuando ya se había adoptado Pero eso sí es llamativo, ¿no? ¿Cómo puede durar tantos días habiendo tan solo 3 imputados? Bueno, porque ahora, y la Fiscalía en principio había retirado, ¿no? Había pedido la absolución de estos acusados. ¿Son 4 días? Son 4 días, pero hay que tener en cuenta que hoy ya empezaron, que declararon los 3 investigados. Primero fue las cuestiones previas, donde intervinieron los 3 abogados de la defensa, donde después se negaron a contestar a ninguna, en este caso creo que era Nora Ferrer, que era la abogada en este caso de Carlos Meca y de la otra persona, que acusaban como acusación popular, pues ellos se negaban a contestarle porque consideraban que no debían ni estar en ese juicio, porque no debería haber ni juicio. Pero bueno, eso es lo que pasó, no contestaron. Luego empezaron a intervenir pues un miembro de la Policía Municipal de Yaiza, un guardia civil, y otros testigos que participaron en la incautación por orden de la autoridad de Soraya Brito, por ejemplo, que también era vicepresidenta del Consejo Insular de Agua, y alguna otra. Bueno, y ahora seguirán contestando. Vamos rápidamente porque tengo que pedirle disculpas en este caso al que es consejero del Consejo Insular de la denominación presidente. Por lo que veo es presidente, perdón, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Lanzarote, del vino de Lanzarote, señor Víctor Díaz. Buenas tardes, don Víctor. Muy buenas tardes. Bueno, don Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Ahí vamos, tirando el carro. Bueno, la cosecha finalmente que ya que terminó de recogerse y de pisar, ya está toda, ¿no? Pisada, está toda en barrica, bien conservada. ¿Y cuándo empieza a salir? Bueno, primero tendremos que echar fuera el vino que tenemos de la añada trazada, porque como bien sabemos todos, las bodegas hicieron un gran esfuerzo en comprar esa uva que en realidad no la necesitábamos. Estábamos en aquel entonces en un 80% de vino atrasado, y ahora un poco pues estamos los vinos en realidad ya están elaborados, pero tardarán un poco más que otro año en salir a la calle, ¿no? Y en este caso, el vino que está acumulado, ¿se sabe más o menos cantidades? ¿Se han hecho unos cálculos de cuánto puede haber de la cosecha pasada todavía? Bueno, yo creo que en la totalidad más o menos pueden haber aproximadamente unos 2 millones de litros. ¿Todavía? Una cosa por otra, sí. Me refiero entre las dos cosechas, ¿no? Ah, entre las dos. 20, sí, 2 millones y medio, por ahí pueden haber en las bodegas, ¿no? Bueno, pero eso es bueno porque quiere decir que se asegura de alguna manera el mercado para poder consumirlo, ¿no?
Sí, claro. Date cuenta que también con toda esta historia del COVID, pues las ventas han bajado muchísimo, ¿no? Han bajado en torno a un 30 y me atrevería hasta decir hasta un 40%, ¿no? Entonces, claro, va a ir poquito a poco. Estamos esperando un poco a ver la Navidad. Si nos abren las puertas y vienen el turismo de ahí europeo, sobre todo el alemán y el inglés, para ver si un poco nos ayuda, ¿no? Efectivamente. Pedro quería hacerle una interesante pregunta. No, interesante, prácticamente ya la he respondido, así que con eso te digo todo. Pero bueno, aparte de la campaña navideña, Víctor, hay buenas perspectivas. Estamos en una época donde se están conociendo ya las primeras vacunas, vamos a decir, fiables. También hay incluso, hoy era precisamente noticia, un experto economista decía que vamos a salir de esta crisis económica en el otoño del 2021. ¿Cómo ve el futuro del sector vitivinícola? Bueno, el sector vitivinícola no cabe duda que el vino va a salir, tarde o temprano va a salir, porque, y aparte, viendo lo que estamos viendo, que no ha caído una gota de agua, de cara al próximo año, pues vamos a tener problemas, ¿no? Porque de ello no hay vara de poda, con todos los viticultores que hemos hablado por ahí, pues está muy escasa esa vara de poda y por lo tanto va a ser una cosecha, yo me atrevo a decir, aún todavía peor que la del pasado, de este pasado 2020, ¿no? Pues la verdad que no es nada halagüeño, si es peor todavía, que ya fue mala la 2020, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, estábamos en... el año 2020 estábamos en 1.360.000 y pico kilos y bueno, fue una cosecha más de la mitad en referencia a la 2019, ¿no? Ya. Pero venga. Sí, un pequeño apunte. Víctor, ¿cómo valoras que las instituciones, ahora saben que ya después de las sentencias que ha habido, tiene que haber aguinaldo en las instituciones públicas? ¿Cómo valoras que uno de los requisitos que estén poniendo es precisamente que haya en cada aguinaldo vino de Lanzarote? ¿Qué te parece? ¿Pero va a haber aguinaldo en las empresas públicas? Sí, no, en las empresas no, en las instituciones. Bueno, a lo mejor en Canal Gestión no. En los centros turísticos a lo mejor también. Pero no lo sé, ¿eh? Hombre, yo creo que es una acción bastante importante, por lo menos conocer un poco los vinos de la isla, ¿no? Que hay todavía mucha gente que no conoce los vinos en sí de Lanzarote, ¿no? Y si nos echan esa ayudita también, pues parece que todo vale, ¿no? Usoa, tú que eres consumidora de vino de Lanzarote, ¿qué vas a preguntar? Pues sí, tengo que decir a todos los viticultores que gracias y felicidades porque cada año está mejor. Bueno. Pues sí, es verdad. Le quería preguntar sobre el registro agrícola, porque no sé exactamente qué es esto y cómo les puede condicionar. Ha habido varios diputados, me suena que de Coalición Canaria, uno específicamente, que ha preguntado en varias ocasiones sobre este tema en el Parlamento, pero creo que es vital, según tengo entendido, para que ustedes puedan cobrar las subvenciones del POSEI, ¿no? Entre otras. Sí, esto se lo vamos a pedir a los reyes, ¿eh? Porque la verdad que si ya los pobres viticultores tienen con lo que tienen, también un poco, pues de más allá estuvimos hablando con la consejera, con Alicia, y de ello ya está un poco encaminado. Creo que ya lo tienen ya un poco enfilado, el dichoso registro vitícola, que era un requisito que tenían que tener todos los viticultores para cobrar esas ayudas del POSEI. Pero yo creo que poquito a poco pues se va a conseguir. Pero ¿se trata de estar apuntado o hay que contar con un seguro también que acredite, ¿no?, esa actividad profesional y no un hobby? ¿Qué es exactamente el registro agrícola? El registro vitícola supuestamente es todas esas fincas que están censadas en Lanzarote tienen que estar dadas de alta en ese registro. No necesariamente tienen que estar aseguradas, pero sí que tienen que estar dadas de alta en ese registro. Bueno, Víctor, para terminar, ha sido creado cierta, sobre todo en redes sociales, ha corrido, nos llegó a nosotros también, una cuba azul que está, o estaba, no sé si sigue estando, en una finca determinada de la Jeria. ¿Sigue estando esa cuba? Sí, sigue estando esa cuba, pero esa cuba está provisionalmente.
Esa cuba está porque la Jeria, como todos sabemos, hay 2 bodegas y no tienen agua, no hay agua. En sí, las bodegas de la Jeria tienen que llevar el agua en camiones, ¿no? Esta cuba está en una finca que se está recuperando, que se está replantando, la han recuperado totalmente, es de un conocido empresario de aquí de Lanzarote, y eso es provisionalmente, eso simplemente me imagino que él la habrá puesto ahí para hacer acopio de agua y a su vez ir regando las plantas, ¿no? En cualquier caso, ya se permite por el Consejo Regulador del Vino regar las parras. No lo digo por este empresario que lo que está haciendo es recuperando las parras y en este caso inicialmente pues claro que tendrá que echarle agua si quiere que nazcan, ¿no? Pero en general se permite el riego. El riego se permite en años excepcionales, como en este pasado año, que no ha llovido prácticamente nada, y el venidero que vemos que se nos va a ir el año y no va a caer una gota de agua. Pero Víctor, ¿quién lo decide? ¿El Consejo Regulador es cuando tiene que decidirlo o cada persona si ve que no hay agua pues riega y ya está? Aquí no se lleva un control exhaustivo, lo que sí estamos trabajando ahora, sobre todo, es para la historia de las aguas recicladas, porque si empezamos a tirar por ahí, vamos a tener un grave problema con la viticultura de Lanzarote, porque vamos a acabar totalmente fastidiando en sí el tesoro que tenemos en sí, la malvasía de Lanzarote, ¿no? ¿Te refieres a que si exigen, si ponen problemas para poder reciclar el agua o cómo? No, es que también hay mucha gente que está regando con agua reciclada. Ah, vale. Y claro, un poco lo que vamos a cuidar es que esas parcelas que se están regando con aguas recicladas, pues tener un poco cuidado y dar un toque de atención a esos viticultores, ¿no? Porque al final lo que hacemos es, yo entiendo a los viticultores que ellos lo que quieren es coger producción, pero vamos a hacer un poco las cosas bien, ¿no? Por otro lado, cuando me comentabas del tema del riego, ya te digo, en casos excepcionales se puede regar la planta, hay que saber regar también, tenemos un poco que tener cuidado de regar la planta previamente a la vendimia, porque entonces lo que hacemos es que llenamos la uva y tanto los pH como la acidez está en concordancia, ¿no? Simplemente hacerlo, no tiene ningún impedimento que se regue la finca si se hace bien. Cuando se hace bien. Efectivamente. Pues sí. Víctor Díaz, presidente de la denominación, del Consejo Regulador de la Denominación del Vino de Lanzarote, muy buenas tardes y mucha suerte. Saludos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues la situación de la vid pues está como está, es uno de los mayores tesoros, como bien decía. Es verdad que ahora está pasando momentos, pues llevamos de sequía, pues sinceramente ya no sé, pero 4 o 5 años seguro, porque las gotas que han caído son 4 gotas, que eso, pues don Pedro, para el campo no es nada. Ya tenemos un clima realmente seco, el nuestro, semidesértico, y que cae una media de 130, 140 litros por metro cuadrado al año, pero es que en los últimos años los cálculos que yo hago, porque me gusta seguir estas cosas, es que no ha llegado ni a los 80 litros. Estamos hablando que eso no es nada, 80 litros por metro cuadrado, eso en un año no es nada. Para que se hagan una idea, en La Palma la media creo que son 400 litros por metro cuadrado. De todas maneras, no solo la única pandemia o el único problema que está teniendo, también está viviendo las dificultades que estamos viviendo todos con respecto a la pandemia del COVID. Momentos difíciles para casi todos los sectores. Ya, pero que aquí se puede ver perjudicado precisamente un paisaje único. Bueno, pues Usoa, si tiene alguna cosa más, me lo dice y si no, nos vamos. No, me estaban preguntando que al final en qué queda, ¿no? Los test a los estudiantes que puedan proceder de otras comunidades autónomas. Muchos de ellos ya han llegado, antes incluso de que se ponga en marcha pues la campaña en sí navideña. Y estas personas en principio creo que van a estar llamadas, ¿no? por sanidad, aunque tendrán que ser ellas de manera voluntaria, las que se pongan en contacto con el Servicio Canario de Salud, Sanidad o el Cabildo de Lanzarote para hacerles la prueba y mientras tanto estarán en cuarentena. Efectivamente, yo me he leído bien la nota de prensa del Cabildo porque al principio creó cierta confusión y tampoco para mí es bastante clara la nota, lo dice claramente, es decir, lo que está aconsejando, porque como bien dijo Uso antes, no se puede obligar a nadie que venga
de España a hacer ni test en este caso a no ser que venga de turista, pero si no viene de turista nadie se le puede obligar. El Cabildo lo que está haciendo, y me parece acertada la idea, no suficiente, pero acertada, es que se obligue, no se recomiende a todos los padres que le recomienda a su vez a sus hijos que antes de venir a Lanzarote, que va a haber reuniones familiares, que vienen las navidades y tal, pues que en este caso se pongan o se hagan un test, una PCR o un test de antígeno antes de llegar. Pero en el caso de que no se pueda. De que no se pueda o no se lo quieran hacer allí porque hay que pagar y en fin, por lo que sea, porque tengan dificultades, le ofrece el Servicio Canario de Salud la posibilidad de que lo hagan aquí. ¿Y cómo? Pues simplemente 72 horas antes de llegar a Lanzarote hay un teléfono que usted llama tranquilamente, no sé cuánto tardará en cogerlo, pero en principio no creo que tarden mucho, y se apunta en la lista y ya le dicen la hora, el día en que tiene que pasar por eso, el COVID auto para que le hagan precisamente ese test o esa PCR. Usoa, muchas gracias. Hasta luego. También a ti, don Pedro. Hasta el jueves. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.